¿Qué tal? Comencemos con la cuarta unidad. Violencia por razón género. Continuamos con nuestra unidad 4 llamada Violencia por razón de género. Dentro de esta unidad vamos a abordar qué es violencia por razón de género para dar pie a nuestra unidad 5 y última, que son los factores a considerar en el actuar del policía en calidad de primer respondiente en casos de violencia de género. Pero para empezar, dentro de esta unidad, quisiera que pusieran atención en la imagen de esta portada. ¿Qué ven? Son dos imágenes diferentes. ¿Qué ven en la primera? ¿Qué ven en la segunda? ¿Quién aparentemente sufre en la imagen de arriba? Que es esta imagen. ¿Quién aparentemente sufre en la imagen de abajo? Si nosotros tenemos la misma perspectiva, en la imagen de arriba, quien aparentemente es el agresor es un hombre y quien sufre es una mujer. La violencia se ejerce de un hombre hacia una mujer. En la parte de abajo vemos que la agresora es una mujer que le va a pegar con una zapatilla y bueno, ya no se alcanza a ver muy bien, pero la persona que está al fondo es un hombre. ¿Por qué quiero que pongan tanta atención en esta imagen? Porque vamos a hablar de la violencia por razón de género. La violencia por razón de género no es exclusiva de que se cometa de hombres hacia mujeres. Usted que es hombre, usted que es mujer, puede sufrir violencia por razón de género. ¿Por qué? ¿O en qué casos sufrimos violencia por razón de género los hombres? ¿No? Bueno, vamos a hablar de eso en esta unidad. Yo les había comentado respecto a, en nuestra unidad 4, hablamos de lo que es el género, de lo que es el sexo. Dijimos que primero nosotros tenemos un sexo que es asignado desde el nacimiento, se divide en hombre y mujer, que no cambia, no va a cambiar y no lo elegimos, sino ya nacemos con ese sexo. Y de ahí se genera algo que se llama género, que va a ser el comportamiento dividido entre femenino o masculino, que nosotros asignamos socialmente de cómo debe comportarse tal persona por haber nacido mujer o por haber nacido hombre, y que ese género sí se puede elegir, se puede cambiar, puede modificarse, puede variar, el género se elige. Bien, te lo asignan de momento de cuando nace, cuando ya nacieron y el bebé y dijeron, es niño, te asignamos, de primer momento te asignamos un género. Si nació hombre, entonces le asignamos el masculino. Si nació mujer, entonces le asignamos el femenino. Pero eso no quiere decir que toda su vida vaya a ser, vaya a tener o actuar bajo ese género, femenino o masculino, el que le asignamos cuando nació, sino que puede cambiar en algún momento. El hombre que nació hombre puede cambiar su género y decir, a mí me educaron como con el género masculino, pero yo elijo ahora el género femenino. Lo puede cambiar sin ningún problema. Y una mujer que nace mujer puede decir, me educaron con el género femenino, pero yo quiero cambiar mi género y yo no soy masculina, femenina, yo soy masculina. Bueno, cuando nosotros hablamos de género dijimos hay comportamientos, hay estereotipos, hay roles de género, actividades que socialmente decimos, te toca comportarte, actuar, incluso te tocan estas tareas, estos trabajos, estas actividades. Es decir, el género ha establecido lo debido o lo propio de cada género. Es decir, por ejemplo, nosotros vemos de un lado la imagen donde está una silueta de un hombre, lo que nosotros vemos es una silueta masculina, ¿verdad? Características de cómo el género masculino se viste. Pantalón, saco, sombrerito. Y del otro lado vemos incluso una silueta femenina. Estamos hablando del género, porque el cabello está largo y eso, aunque también un hombre puede tener el cabello largo, nosotros socialmente hemos establecido que lo ocupa el género femenino. El cabello largo lo ocupa el género femenino. Vestido, el género femenino. Zapatillas, el género femenino. Incluso hasta la forma en cómo se para
pertenece a qué género? El género femenino. Es decir, nosotros socialmente hemos establecido lo que debe ser, cómo debe comportarse, cómo debe actuar, a qué debe dedicarse por haber nacido, haber nacido hombre o haber nacido mujer, y que le hemos asignado un comportamiento. Incluso nosotros hemos escuchado muchas veces decir, esas carreras son para los hombres, o cómo te vas a andar metiendo entre los hombres, como tú, mujer, que naciste mujer, que actúas femeninamente, ¿cómo vas a ser policía? Ese trabajo es de fuerza, ese trabajo es de mucha mente fría, de algo que nosotros pensamos que una mujer no lo puede hacer, ¿ok? Nosotros vamos diciéndole qué es lo que sí debe hacer socialmente y qué es lo que no debe hacer por haber nacido hombre, por haber nacido mujer y por tener un género, femenino o masculino, cómo debe comportarse. Por ejemplo, en el caso de los hombres, lo debido o lo propio del género masculino es que el hombre sea valiente, que sea fuerte, que sea independiente, que sea él quien tome las decisiones más trascendentes, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y lo debido en las mujeres es el estado de vulnerabilidad, así delicaditas, vulnerables, sumisas, les toca las labores de la crianza, tareas secundarias, incluso nosotros hablamos siempre, ¿no? Por ejemplo, el gobernador y la primera dama, siempre nos referimos a su esposa, entonces el gobernador es el gobernador y nosotros, de acuerdo al género, pues que a la esposa le corresponda ser un cargo honorífico, tener un cargo honorífico en el DIF, que se va a encargar de ver a los niños, ver los problemas de las personas en situación de vulnerabilidad, porque tiene un corazón más noble, es más dulce, es más tierna. Nosotros asignamos esa tarea que le toca a la esposa de un gobernador, de un presidente, por el género, ¿no? Incluso cuando la mujer es presidenta, por ejemplo, municipal, nosotros hasta nos reímos si al esposo le dan el DIF, porque si pues, le van a dar el DIF, ahora va a ser el presidente del DIF municipal. ¿Por qué? No hay ningún problema, lo pueden hacer. Pero ¿por qué nosotros nos reímos, lo señalamos, lo criticamos? Porque nosotros aquí socialmente aprendimos que no es un papel que le toque a los hombres. Es un papel que le toca a las mujeres, porque se trata más de algo pues dulce, algo tierno, algo de atención de niños, de atención de familias, más enfocado a lo que se supone las mujeres saben. Entonces aquí va a dar pie a que se genere la violencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen que aquí es cuando inicia la violencia? Porque entonces nosotros estamos viendo y estamos asignándole al género femenino que decimos que son sumisas, son débiles, son frágiles, entonces hay que cuidarlas, hay que protegerlas, las empezamos a ver como menos, porque incluso casi no piensan. Estoy hablando de, sobre todo antes, cómo se pensaba. Ahorita en muchos lugares todavía se tiene muy marcado esa división del comportamiento del género. En otras pues ya ha cambiado, porque recuerden que dijimos que de sociedad en sociedad va a variar el género, incluso va cambiando. Si esta mujer que vemos de ese lado se vistiera con pantalones, con botas como de electricista, con camisa manga larga, de cuadros es más, se cortara el cabello pequeñito, se reuniera con puros hombres, se llevara pesado, dijera groserías, ¿qué diríamos nosotros? Se comporta como un ¿qué? Como un hombre, ¿no? Porque nosotros asignamos que ese no es el comportamiento que le toca a una mujer. Entonces, si un hombre, por otro lado, un hombre no engaña a las mujeres, si un hombre nada más tiene una sola novia, si un hombre llora porque vio algo triste, ¿qué le decimos? Chillón, ¿no? Incluso les decimos maricón, empezamos a insultar,
a insultar. ¿Por qué? Porque nosotros lo empezamos a insultar basado en ¿qué? En esos estereotipos, en eso que socialmente, porque no está escrito en otro lado, socialmente debe comportarse y empezamos a insultar. Si ese hombre no cumple con el comportamiento que nosotros le dijimos, lo vamos a insultar. Si esa mujer no cumple con el comportamiento que nosotros socialmente establecimos que debe de hacer, la vamos a insultar, porque eso es lo que genera que haya esos géneros, que haya esa división de comportamiento. Si no hace lo que debe hacer, se genera violencia. Pero también, por ejemplo, en el caso de las mujeres, si hacen lo que deben de hacer, también se genera violencia. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos que las mujeres son débiles, que las mujeres incluso muchas ocasiones dicen, es que las mujeres nada más sirven para tener hijos. Es que las mujeres, esa señora que tanto está hablando acá, que se vaya a trabajar a su casa, ese es el lugar de las mujeres. Nosotros empezamos a ver como que las mujeres son menos, son débiles, son frágiles, entonces pues son menos. Al empezar a verlas como menos, a minimizarlas, a ponerles un segundo lugar después de los hombres, que es el hombre el que tiene que proteger, el hombre fuerte, eso, entonces empieza a generarse también una violencia contra las mujeres. Ahí empieza a generarse la violencia contra las mujeres, porque nosotros hemos establecido que son débiles, que son frágiles, que nada más sirven para tener hijos, entonces por ejemplo, no tienen por qué salir a votar, no tienen por qué salir y tener un trabajo como abogadas, no tienen por qué salir y tener un trabajo como policías. Es más, no les vamos a heredar terrenos porque en un futuro las va a mantener el esposo. Empezamos a excluirlas, a hacerlas menos, y ahí empieza a formarse la violencia. Así se ha formado la violencia contra las mujeres. ¿Basada en qué? En unos roles y en unos estereotipos de género, que no pasa nada si una mujer no usa vestido, se corta el cabello y lo tiene corto, no pasa nada, pero nosotros lo hemos aprendido de otra forma. Por lo tanto, hemos visto como menos a la mujer, como más al hombre, le hemos dado menos valor a la mujer, más valor al hombre, incluso el apellido de quién va primero, del padre. ¿Por qué? Porque pensamos, es el jefe. Cuando vas al hospital te preguntan, ¿quién es el jefe de la casa? El esposo, el que protege, el que cuida, el fuerte, ¿no? Entonces, así se ha generado la violencia. Y se va a generar la violencia también en contra de los hombres cuando ese hombre no cumpla con el papel que nosotros le dijimos que tenía que cumplir como sociedad. Le dijimos, cumple con esto. Si lloras, entonces eres débil, frágil, por lo tanto se genera así también violencia en contra de los hombres. Bueno, el género ha establecido lo debido y lo propio para cada género, cómo debe comportarse, cómo debe actuar, cómo debe vivir, a qué debe dedicarse el masculino, a qué debe dedicarse el género femenino. Estas imágenes que nosotros estamos viendo son de comerciales de antes. Y es porque así lo veíamos, es el único lugar que nosotros veíamos para las mujeres, ¿no? Y eso lo quieren saber por qué, cómo educamos a nuestras hijas. A nuestras hijas las educamos para, incluso ya casadas, el esposo las engaña, las trata mal, las humilla. ¿Y qué le decían antes a nuestras hijas? Pues es tu cruz, es que así son los hombres, así te tocó vivir, ay, con que venga a tu casa ya, con que tú seas la mujer de la casa, aunque tenga otras. Bueno, eso es parte del género, el comportamiento que nosotros asignamos a los hombres, que no hay problema si engaña, no hay problema si tiene otra mujer, cosas como esas. ¿Y qué le decimos? ¿Cómo debe comportarse a una esposa? Así, como vemos en estas imágenes. Uno, pues, barrer, trapear, atender la casa, servir al esposo. Lo vemos, no digo que esté mal, no está mal porque cada quien consiente a su pareja como quiere, pero está basado mucho en lo que nosotros hemos aprendido de cómo nos enseñan que nos debemos comportar. Porque incluso nos dicen,
a ver, la mujer, los hombres ya se sentaron en una fiesta y todo, y quiénes le sirven su comida, quiénes le llevan todo, la esposa, ¿no? ¿Y qué le toca al hombre? Pues proteger, incluso pagar las cuentas, cosas como esas. Vamos asignando esos roles, esos estereotipos. En esta imagen, la primera imagen que nosotros vemos, el hombre, ¿quién está ahí en una situación de poder? ¿Quién es el que al que atienden? Incluso tiene corbata porque es el que sale a trabajar. La otra persona tiene bata porque es la que se dedica a estar todo el día en la casa, pero a una mujer le dicen, peínate, sé bonita, sé delicada, sé femenina, sé... Es por el género, lo que nosotros, todos esos comportamientos que nosotros establecemos que deben adoptar por ser mujer o por ser hombre. En la imagen de abajo, incluso vemos que está preparando el pastel, que está peinadita, que está arreglada, porque es femenina. Y el hombre pues está sentado en el sillón sin hacer nada, esperando que le sirva. Porque eso es lo que siempre hemos visto desde hace muchos años, que era el comportamiento para hombres y comportamiento para mujeres. Ahora ya no es tan marcado de esta forma, porque dijimos que el género va cambiando, va evolucionando. El género establece cómo debemos comportarnos. Esto va a generar que haya una desigualdad. Al haber una desigualdad histórica y estadísticamente, ¿a quién ha afectado el género? ¿A quién se ha puesto como más, como el género que no tiene tanta importancia? Como el género más débil, como el género más frágil, como el género al que hay que cuidar, el que no piensa mucho, el que nada más sirve para tener hijos, el género femenino. Por eso actualmente existe mayor protección a las mujeres. No porque los hombres no sufran violencia, los hombres también sufren violencia, pero histórica y estadísticamente quienes han sufrido un índice mayor de violencia hemos sido las mujeres. Por eso es que hay mayor protección a las mujeres, porque hemos sido el grupo más vulnerado frente a los hombres. No porque ustedes o quien sea hombre no sufra violencia. Eso no es así. Se genera mayor protección porque hemos sido más violentadas. Bueno, el género, ese comportamiento que nosotros pensamos que tiene, o las características que tiene el género masculino y el género femenino, ha generado una desigualdad en el que se ha puesto al género femenino por abajo, como menos importante que los hombres. Por eso, de ahí, para llegar a cómo se genera la violencia, seguimos al paso en el que uno de los géneros, el masculino, se coloca en una posición de poder. Hablamos en nuestra unidad anterior una pequeña introducción a lo que es las relaciones de poder. Y esas relaciones de poder es que uno siempre está por encima del otro. Y esto no es nada más en cuestión del género, sino en el trabajo también entre mujeres, entre hombres. Ustedes en la policía, en su destacamento, en su sector, siempre hay alguien que es el que ejerce mayor poder sobre los demás. Y no precisamente es el jefe. Muchas veces dentro de los mismos es alguien que tiene más poder. Entonces, incluso en la propia familia de los hermanos, es alguien el que siempre tiene más poder. Y si ese poder es malo, va a generar violencia. Va a ser después abusivo. Bueno, así más o menos se va generando la violencia. En el caso del género, así se genera. Uno es el que siempre está en el poder, en lo más alto, va a generar una relación de poder frente al género femenino, y ese poder en algún momento va a generar violencia. Teniendo tanto poder sobre un género que siempre lo vemos abajo, entonces lo empezamos a tratar como menos, como más abajo. Eso se va a dar pie a que tomemos a las mujeres porque nada más para violarlas, porque nada más sirven para tener hijos, como una cosa, que las nalguemos porque son cosas, que las insultemos porque una mujer pues, es débil, no va a hacer nada, que empecemos, el género nos ha hecho pensar que las mujeres son menos.
y que deben ser tratadas como menos. Eso es lo que da pie a que se genere la violencia. Pero ahora, ¿qué es la violencia por razón de género? Aquí va la parte interesante también. No todo acto de violencia contra una mujer va a ser violencia por razón de género. Esto necesito que lo comprendamos bien porque de esto dependen nuestros actos que vamos a realizar de investigación, nuestras entrevistas, nuestros indicios que vamos a hacer en calidad de primer respondiente, la forma en que vamos a tomar la denuncia. De esto también depende mucho cómo nos vamos a dirigir o cómo vamos a actuar cuando estemos ante una situación por violencia por razón de género. Bueno, es todo acto o omisión motivado por una razón de género. ¿Qué es una razón de género? Que cuando tú actúas de manera violenta, lo haces basado en los estereotipos, en los roles. Ahorita vamos a poner ejemplos. Que puede producir un daño físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial y o cualquier otro. Esta acción u omisión está encaminada a controlar el actuar de la víctima. Voy a explicar esta diapositiva, después nos vamos con un ejemplo de una canción y de ahí continuamos con lo que es la violencia como tal, a volver a definir la violencia por razón de género. ¿Qué diferencia hay entre violencia contra las mujeres y violencia por razón de género? Violencia contra las mujeres es todo acto de violencia que se genere contra una mujer. El que te pegó, el que te aruñó, el que violó a una mujer, el que la insultó, el que le robó un carro. Todo acto de violencia contra una mujer va a ser violencia contra las mujeres. Pero no todo acto de violencia contra las mujeres va a ser por razón de género. ¿Cuándo va a ser por razón de género? Cuando se encuentre motivada por una razón de género, es decir, basada en roles estereotipos. Les pongo un ejemplo claro. Es un banco y al banco entran 6 personas a asaltar el banco. Entonces entran y dicen, oye, sí, hijos de tal por cual, todos abajo, boca abajo, el que se mueva me lo voy a quebrar, le voy a disparar, llegan armados obviamente, le voy a disparar y lo voy a matar. Entonces, en este primer caso, hay una mujer que está muy espantada, levanta la cara, le disparan y la matan. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, mismo banco, mismos ladrones, entran y dicen, lo mismo, a ver, el primero que levante su cara, no quiero que nos vean, el primero que levante su cara, lo mato, le voy a dar un tiro en la cabeza, y mientras están diciendo todo eso, ve a 2 mujeres que están ahí agachadas y temblando, y dicen, a estas viejas las voy a matar porque siempre echan a todo a perder y seguro van a ser las primeras chismosas que van a ir a hablar de nosotros, y las matan. O en otro caso, las violan, ¿no? ¿Cuál es violencia contra las mujeres? ¿Cuál de los 2 casos es violencia contra las mujeres? Los dos. Los 2 casos son violencia contra las mujeres porque se ejerce un acto de violencia. En los 2 se priva de la vida, les disparan y las matan. Privan de la vida a las mujeres. Entonces estamos hablando de violencia contra las mujeres en los 2 casos. Pero ¿cuál va a ser una violencia por razón de género? El primer caso, donde fueron las mujeres las que se movieron y como les dije, no se muevan, nadie se mueva porque el primero que se mueva me lo voy a quebrar, lo voy a matar y les disparo a esas mujeres y las mato. O ese va a ser un caso de violencia por razón de género, o va a ser un caso de violencia por razón de género el segundo caso en el que dije, ay, ahí están unas viejas y las viejas siempre echan todo a perder, son bien chismosas, son las primeras que van a ir de chismosas con la policía, las odio y malditas y muéranse. Y les disparo y las mato. Dijimos, los 2 casos son violencia contra las mujeres. Pero, ¿cuál es violencia por razón de género? El segundo caso. ¿Por qué? En el primero, ¿qué dijimos? ¿Qué dijeron los ladrones? Voy a matar al primero que levante la cabeza. Entonces, ¿quién levantó la cabeza? Las mujeres. Y las mataron por eso. Las mataron porque levantaron la cabeza, no por otra cosa. En el segundo caso, ¿por qué mataron a las mujeres? Porque son mujeres. Porque lo que motivó la violencia
lo que motivó en la cabeza del ladrón, lo que motivó esa violencia para matarlas, son esos estereotipos de género, que las mujeres son chismosas, que las mujeres todo echan a perder, que las mujeres son las primeras que van a ir de chismosas con la policía. Entonces está basado en lo que yo pienso de cómo es el comportamiento de las mujeres y como incluso dije, siempre odio a las mujeres, odio a las viejas porque siempre lo echan todo a perder. Entonces, lo que motivó mi actuar fue una razón de género, que yo las maté porque son mujeres y porque son mujeres las odio y porque son mujeres me caen mal. Esa sí va a ser una razón de género. Esa es la diferencia entre violencia contra las mujeres y violencia por razón de género. No toda la violencia contra una mujer va a ser violencia por razón de género. Muchos creemos que toda la violencia contra las mujeres es por razón de género. Incluso decimos, no, y ahora eso de las mujeres está bien penado y no le hagas nada a una mujer porque ya se te vienen las feministas y que violencia por razón de género y eso. No es cierto. Para que un delito incluso sea sancionado por razón de género, tiene que demostrarse, acreditarse, que lo que motivó tu actuar, lo que motivó tu violencia fue lo que tú pensaste para hacerle daño, que tú le hiciste daño porque es mujer. Pero ahora, ¿qué pasa? Y eso me pareció perfecto. Ahora existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género, que es para los jueces, muy bonito, muy detallado, y esta última versión fue publicada el 25 de noviembre del año pasado, 2020, y hay un apartado referente a la violencia por razón de género, que explica que la violencia por razón de género también se comete de mujeres a hombres, incluso de hombres contra hombres y de mujeres contra mujeres. ¿Cuándo podría cometerse una violencia por razón de género de mujeres hacia hombres? Les voy a contar un caso. Resulta que un día llega un señor y dice, oiga, es que llega ante la agente del Ministerio Público y le dice, agente del Ministerio Público, fíjese que quiero levantar un acta de que me voy de mi domicilio, que me voy a separar. Y llevaba un golpe en esta parte de la cara verde, así el relieve tan grande de lo verde que estaba. Era un golpe muy fuerte. Y el agente del Ministerio Público le dice, ¿y qué onda? ¿Con cuántos te peleaste? El señor dice, nada más, asiente así con la cabeza y dice, quiero hacer mi acta, por favor, de que me voy a separar de mi mujer y que mis hijitos se van a quedar de mientras con mi mujer. Y el agente del Ministerio Público le dice, a ver, siéntate. A ver, dime qué pasa. ¿Por qué vas a dejar a tu mujer? Incluso dice, ¿por qué vas a dejar a tu vieja? Dice el Ministerio Público. ¿Que no te da de comer esto? ¿Qué pasa? Y el señor empieza a narrar. Lo que pasa que yo perdí mi trabajo hace un año y mi esposa está embarazada, entonces acordamos que como ya iban a ser nuestro bebé, que yo me iba a quedar en la casa a cuidar a nuestros hijitos, porque tenemos 2 hijitos, nuestro bebé y otra niña de 3 años, entonces yo me iba a quedar a cuidarlos y ella iba a ir a trabajar, porque ella tiene una plaza de maestra. Entonces ella tiene un trabajo seguro y donde le pagan más, y para no pagar y no pagarle a alguien más o dejar nuestros hijos con cualquier otra persona, acordamos que yo me iba a dedicar a limpiar la casa, a preparar la comida y a cuidar a los hijos. Pero mi esposa cada que llega enojada y me dice que la comida está bien fea, que no sirvo para nada, que soy un mantenido, que soy un mandilón, que soy poco hombre, que no puedo tener ni 100 pesos que yo mismo me gane, que todo me lo tiene que dar ella. Me dice que soy un inútil, que no puedo hacer nada bien. Y entonces el Ministerio Público le dice, ¡ay, parió! Bueno, aquí en Oaxaca nosotros tenemos mucho, o estamos acostumbrados a ocupar mucho la palabra parió, por eso lo dije. Y así le contesta el MP y le dice, pues qué, dale unos golpes y vas a ver cómo se arregla la situación, enséñale quién manda, aquí mandamos los hombres. Y vete, corre, mejor, dale unos golpes y
Con eso lo vas a solucionar. Y el Ministerio Público nunca le tomó su denuncia. Bueno, entonces, aquí, ¿quién sufre violencia? El esposo. Y esa violencia también es violencia por razón de género. ¿Por qué? Porque la esposa tiene el concepto de que los hombres son los que deben proveer, los que deben cuidar, los que deben llevar el dinero, los que son los fuertes, los que no andan cuidando niñitos, no andan preparando la sopita, el caldito. Entonces ella tiene fijado un comportamiento que deben adoptar los hombres y su esposo no encaja en el comportamiento que socialmente hemos establecido que su esposo debería ser, que su esposo debería ser el que sale a trabajar y el que trae el dinero y ella estar en la casa. Y entonces ella le empieza a decir, inútil, poco hombre, no sirves para nada, no puedes ganarte ni 100 pesos, mantenido, todo te tengo que dar yo. Esa violencia que ella ejerce, y esta ocasión el golpe que llevaba acá era porque le pegó con una zapatilla, le dijo que era un tonto, que no servía para nada y que le pega con el tacón de una zapatilla y por eso llevaba así de verde el ojo, bueno, acá al lado del ojo. Esa también es violencia por razón de género. Lo que motiva su violencia de la mujer, de la esposa, es que él no asume el papel como hombre que socialmente debe de asumir. Pero no hay ningún problema con que lave la casa, limpie, trapee, cuide a los niños, prepare la comida, no pasa nada. Pero en la cabeza de la esposa sí, porque eso él no lo debería hacer y lo está haciendo, entonces ella ejerce violencia también por razón de género. Ejerce violencia porque es hombre y porque él no está cumpliendo con lo que debe cumplir como hombre, entonces ejercemos violencia contra él. Y eso también es una violencia por razón de género. No estamos acostumbrados, casi no lo vemos, porque un hombre va a ser difícil que denuncie, porque va a pasar lo mismo que pasó con este MP, le dijo, ay, ve y dale unos golpes, nunca le tomó su denuncia. Entonces también está ejerciendo un tipo de violencia por omisión el Ministerio Público, basado en que los hombres con un golpe que le des a una mujer solucionan las cosas. E ignoramos la violencia que está sufriendo, la violencia a lo mejor psicológica, física y psicológica que está sufriendo esa persona. Entonces esta es la diferencia entre violencia contra las mujeres o violencia contra cualquier persona. En este caso, quisiera que diferenciáramos bien cuando es violencia contra cualquier mujer y cuando es violencia por razón de género. Violencia por razón de género va a ser cuando la violencia que se cometió contra esa persona fue porque es mujer. ¿Y por qué nos sirve diferenciar esto? Sobre todo cuando se trata de violencia por razón de género, porque las entrevistas que tomemos necesitamos basarlas en antecedentes de violencia, en saber qué fue lo que le dijeron antes de matarla a lo mejor, todo eso que vamos a ver en la unidad 5. Y enseguida vamos a continuar con el corrido de la Martina, que es un ejercicio de análisis de estos estereotipos, de cómo el género ya lo tenemos establecido desde muchos años atrás y cómo ha ido modificándose. Incluso este corrido, bueno, se los explico en el siguiente video. Ha terminado el video 1 de 3, correspondiente a la unidad 4.